Pídeme y te daré naciones como herencia espiritual, mis hijos. Heme aquí, envía a las naciones, embajador tuyo seré. Embajador tuyo seré, mi Padre. Padre, en este día te damos muchas gracias. Ponemos este equipamiento, Señor, que vamos a empezar en este día, Señor, equipando evangelistas, equipando, Señor amado, instrumentos, obreros, embajadores tuyos para la extensión de tu reino. La Casa Apostólica Maraná, Señor, el pastor Raúl, los pastores de ministerio, Padre, los mentores, los líderes de Casa de Paz, los discípulos, Señor, están en tus manos, Padre. Que venga un despertar sobrenatural a partir de este tiempo para gloria de tu nombre. Bien, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, escúcheme bien, Romanos capítulo 10, versículo 8 dice de esta forma: mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pasión por la cosecha. Es importante que en esta nueva temporada del desarrollo de la visión de la Casa Apostólica Maraná, nuestro ministerio, nuestra visión, se despierte en cada uno de nosotros pasión por la cosecha. Permítame decirle en este día que Dios busca hombres y mujeres quienes compartan su pasión por aquellos sin Cristo. Jesús vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Dios desea que todos sean alcanzados por el poder transformador del Evangelio. Hermano, discípulo, pastor que me oyes en este día, mentor, que me escuchas a través de este medio, quiero decirle que el Señor anda buscando hombres. Así como buscó a David para que fuera rey de Israel, así como busca adoradores, como busca intercesores, Él anda buscando hombres y mujeres que digan, heme aquí, estoy dispuesto, quiero trabajar para la extensión del reino, quiero ser útil a los planes eternos de Dios, quiero ser un agente de transformación, quiero ser un embajador de Cristo, quiero ser un pescador de hombres. Ahora, ¿qué es la pasión? ¿Qué es la pasión? Escúcheme bien. Pasión es una fuerza ardiendo dentro de ti que te domina, un poder que te mueva más allá de la actividad humana ordinaria. La pasión no te dejará hasta que las metas de Dios sean alcanzadas. Pasión es el fuego y la urgencia que la visión necesita para mantenerse viva y activa. La pasión, una fuerza ardiendo dentro de ti, que no te deja hasta que las metas de Dios sean alcanzadas. Y las metas de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Las metas de Dios es que ninguno se pierda. Como dijo el Señor Jesucristo, de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, porque así decía la Escritura. ¿Cómo cultivar y recargar y aumentar la pasión? La pasión a menudo viene cuando una persona se encuentra con Dios.
Si usted es alguien que se ha encontrado con Dios, que continuamente tiene experiencias con Dios, por ende, la pasión por la cosecha, la pasión por los perdidos debe estar viva, activa, reavivada en lo más profundo de su corazón. La pasión viene cuando nuestros corazones quietos están en quietud con Dios. La pasión es contagiosa. Cuando hay un hombre, hay una mujer que tiene pasión, contagia a otros. La pregunta es, ¿estamos contagiando a los demás de pasión? ¿Vivimos para salvar a otros? ¿Estamos viviendo para la extensión del reino de Dios? La pasión viene cuando se reaviva la visión y se aumenta con rendiciones continuas a Dios. Y cuando miramos la palabra, hay algunos ejemplos bíblicos de pasión por la cosecha. El primer ejemplo, el de Jeremías. Para Jeremías, la pasión por la cosecha era un fuego que venía de Dios. Dios llamó a Jeremías cuando Jeremías era un muchacho. Cuando Jeremías era tierno, Dios lo llamó para ser profeta a las naciones. Y lo llamó en medio de una generación bastante difícil. Cuando el pueblo de Israel estaba en la crisis más grande de las cuales se había vivido en todas sus temporadas. Venía el juicio de Dios. Es muy parecido a los tiempos que vivimos. Como que el juicio de Dios está a la puerta, la venida de Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. Somos la generación encargada de recoger la más grande cosecha de los últimos tiempos. Y para Jeremías la pasión por la cosecha era un fuego que venía de Dios. Dice la palabra en Jeremías 29, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Llegó un momento donde Jeremías predicaba y no le oían. Predicaba, lo metían a la cárcel, lo perseguían. Era oprobio para él. Y llegó un momento donde Jeremías dijo, no predico más, no hago más, porque hago la obra de Dios y me vienen dificultades. Hago la obra de Dios y me vienen confrontaciones. Y dijo Jeremías, desisto del llamado, desisto de ser un instrumento de Dios, desisto de ser útil en las manos de Dios. Y Jeremías quería botar, como decimos en el argot popular, Jeremías quería botar la toalla. Pero había un fuego metido en el interior de Jeremías. Había un fuego que se había metido, calado hasta lo más profundo de los huesos. Dice Jeremías, traté de resistirlo y no pude. Por eso en una escritura dice Jeremías, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Un fuego que viene de Dios para Jeremías, la pasión por la cosecha. Siguiente ejemplo, el ejemplo del apóstol Pedro. Muy bien conocemos la vida del apóstol Pedro, llamado Simón, hijo de Jonás, un hombre inestable, un hombre emocionalmente agitado, un hombre con muchas angustias y con muchas cargas, tal vez muy parecido a alguna de nuestras vidas. Y el Señor lo llamó, y Él lo llamó para que fuera un pescador de hombres. Y conocemos que Pedro vivió procesos, Pedro vivió etapas, pero el Señor tenía un plan con él. Y el Señor lo llevó al punto de confrontación después de que el Señor resucitó. Le dijo que pastoreara las ovejas, que cuidara los corderos, que apacentara las ovejas, le dijo el Señor. Luego le dio la orden de hacer discípulos, de predicar el evangelio a todas las naciones. Pedro se llenó del Espíritu Santo, y el Pedro que era inconstante, que a veces obedecía y que a veces no obedecía, llegó a una firme convicción. Para Pedro la pasión por la cosecha, una convicción que debía ser obedecida. Él vio a su maestro morir por la cosecha. Él vio a su maestro resucitar para que la gente fuera salva, para que la gente viniera al conocimiento de la palabra. Ahora el Señor se ha ido, el Espíritu Santo ha venido en el día de Pentecostés. Ahora Pedro ha tenido que tomar la posta. Predica la palabra, se convierte en 3,000 el día que descendió el Espíritu Santo. Luego en Hechos 3 se convierte en 5,000.
cuando es sanado el cojo en el pórtico de la Hermosa. Y estando en medio de esa situación, a Pedro lo persiguen, a Pedro lo meten a la cárcel y a Pedro le prohíben que siga predicando el evangelio. Le dicen: Pedro, si sigues predicando ese evangelio, si sigues hablando de ese Cristo, Pedro, te vamos a azotar. Tu vida está pendiendo de un hilo, Pedro. Y dice en Hechos 4, 18 al 20, dice que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron y dijeron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguen ustedes, le dijo el apóstol Pedro, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Para Pedro el evangelio era algo que se oye y algo que se ve. Cuando hablamos el evangelio, predicamos el evangelio lo oímos, pero el evangelio también lo vemos con la demostración del Espíritu y de poder. Pedro dijo: no puedo dejar de obedecer, porque Pedro entendió que la pasión por la cosecha era una convicción que debía de ser obedecida. Para Jeremías, un fuego metido en los huesos. Para Pedro, una convicción que debía ser obedecida. Siguiente ejemplo, el apóstol Pablo. Después del Señor Jesucristo, quizás uno de los más apasionados por la cosecha fue el apóstol Pablo, llamado Saulo, quien perseguía los que invocaban el nombre, dice Hechos capítulo 9. Pablo estaba lleno de odio contra los que invocaban el nombre del Señor. Dice la palabra en Hechos 9 que tenía cartas para prender y meter a la cárcel los que hablaban el nombre de Cristo. Pero cuando iba camino a Damasco, Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal y sobrenatural con el Cristo de la gloria. Y cuando dice que él cayó a tierra, quedó ciego, exclamó y le dijo: ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Saulo, lleno de temor, lleno de miedo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Vemos a Saulo desde el comienzo totalmente rendido. A los 3 días, tuvo 3 días de ayuno donde no comió, no vio ni bebió. Y ahí el Señor le dio una visión. Vino Ananías, puso la mano sobre él, fue lleno del Espíritu Santo, habló nuevas lenguas, recibió la vista, fue bautizado. Y dice la Biblia que enseguida el apóstol Pablo predicaba a Cristo. Enseguida, escúcheme bien, enseguida predicaba a Cristo. Tuvo un encuentro, 1, 2, buscó el rostro del Señor, recibió el bautismo del Espíritu Santo, luego vino sobre él un milagro y vino una palabra que le soltó el discípulo Ananías, donde el Señor le decía que instrumento escogido era él. Escúcheme, hermano que me oye en este día, tú eres instrumento escogido. El Señor te ha llamado porque te necesita. Tu vida es útil, tu boca es útil, tu mano es útil, tus pies son útiles. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies, cuando tus pies son consagrados, cuando tu boca es consagrada, cuando tu vida es dedicada a Dios para la extensión del evangelio del reino de Dios. Dios dice: me son hermosos tus pies. Así que tus pies pueden ser hermosos o unos pies de los muchos más que caminan en esta tierra. Para Pablo, la pasión por la cosecha era una vida crucificada con Cristo. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se crucificó con Cristo, muerto al pecado, muerto al viejo hombre, pero crucificado con Cristo, había resucitado con Cristo para cumplir la misión en esta tierra. Me impacta cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso. En Hechos 19, llegó a la ciudad de Éfeso y habían ciertos discípulos, seguidores de Juan el Bautista. Al parecer habían sido discipulados por Apolos,
que no tenía el evangelio completo, no tenía la revelación completa del evangelio del Señor Jesucristo. Y dice que los vio y le dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Dice que los rediscipuló, luego puso las manos sobre ellos, fueron bautizados, puso las manos sobre ellos, hablaban en lenguas y profetizaban. Y luego dice en Hechos 19:11 que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Se formó un avivamiento sobrenatural en la ciudad de Éfeso. Y cuando miramos en Éfeso dice que en 3 años Pablo llenó toda Asia del evangelio del Señor. Escúcheme bien, en 3 años llenó toda Asia, un continente. Nosotros tenemos unas casas alrededor donde está la iglesia, hay casas alrededor donde vivimos, hay casas alrededor donde está una casa de paz. La pregunta, ¿estamos invadiendo, estamos llegando a la gente o solamente vivimos para nosotros? El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hermano, discípulo, pastor, mentor, líder que me escucha en este día, ¿es para usted el vivir Cristo o simplemente busca lo suyo? Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es, escúcheme bien, la pregunta es, ¿con quién te identificas? Jeremías, un fuego ardiendo en tu interior. Con Pedro, una convicción que debe ser obedecida. ¿Con quién te identificas? Con Pablo, una vida crucificada con Cristo para cumplir la pasión por la cosecha, para ser un hombre apasionado por la cosecha. Permítame hablarle también de algunos ejemplos históricos de pasión por la cosecha. La historia habla de Juan Wesley. Juan Wesley vivió en el siglo XVI en Inglaterra, fue líder del avivamiento del siglo XVI en Inglaterra. Para Juan Wesley, la pasión por la cosecha era estemos todos en el mismo negocio. Traídas las palabras de Jesús cuando tenía 12 años y fue al templo y dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Escúcheme bien, en los negocios de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Qué bueno que hoy podamos decirnos nosotros, yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Yo quiero ser parte de los negocios de mi Padre. Yo quiero ocuparme en los negocios de mi Padre. Y cuando Cristo vino a esta tierra, vino a ocuparse en los negocios de mi Padre. Escúcheme, hermano, que me escuchas en este día, discípulo, mentor, pastor, que me escuchas en este día. Qué bueno que tú también puedas decir, yo quiero ocuparme en los negocios de mi Padre. Otro ejemplo de pasión por la cosecha histórica, John Knox o Juan Knox, fue líder del avivamiento de Escocia. La historia habla de Juan Knox, que él tenía una pasión muy grande, y la pasión de Juan Knox era dame Escocia para Cristo. Juan quería ver a su nación bajo los pies del Señor Jesucristo, porque veía su nación perdida. Dice la historia que Juan Knox estaba casado y pasaba noches enteras orando por su nación, orando por su país. ¿Cuándo fue la última vez que vivimos de rodillas, que pasamos 1 hora, 2 horas, 3 horas clamando por la nación, llorando por la nación? ¿Será que nos duele lo que pasa con Colombia? ¿Será que nos duele lo que pasa en nuestro sector? ¿Será que nos duele lo que pasa en la ciudad? Fácilmente hablamos, criticamos del uno, hablamos del presidente, lo que se está viviendo en este momento, en la situación de frente a las elecciones presidenciales. Hablamos lo que dice Petro, lo que dice Duque, lo que dice el uno y el otro, pero la pregunta es, nosotros podemos ser agentes de cambio. Recordemos que el político de turno no es el instrumento para cambiar la nación. El instrumento para cambiar la nación es la iglesia del Señor Jesucristo. Casa Apostólica Maraná, despertemos en este tiempo, que nosotros podamos también decir como dijo Juan Knox, dame Escocia para Cristo. Dice que en las noches él pasaba noches enteras orando. Su esposa le dijo en cierta ocasión, ven y duerme. Y la respuesta de Juan Knox es, ¿cómo podré dormir si mi generación está perdida y está sin Cristo? Y dice que con más agonía
oraba y le decía: Señor, dame a Escocia para Cristo, o si no muero. Que también se pueden levantar hombres y mujeres que digan: dame a Escocia, dame a Colombia para Cristo, dame a Bogotá para Cristo, dame a Kennedy para Cristo, dame mi cuadra para Cristo, dame mi sector para Cristo. Señor, úsame para ganar a muchos. Señor, úsame para ganar las almas para el Señor Jesucristo. Otro ejemplo de pasión por la cosecha es George Whitefield, evangelista británico del siglo XVIII. Para este hombre la pasión por la cosecha era: Señor, dame almas o toma la mía. En otras palabras, ¿de qué nos sirve vivir si no vivimos para alcanzar la cosecha, para ganar las almas para Cristo, para ganar a muchos para Cristo? Andrés ganó a Pedro, Pedro ganó a 3,000, luego Pedro ganó a 5,000, y luego dice la palabra que Dios hacía milagros extraordinarios, que aún con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Por último, ejemplo histórico, William Booth, fundador del Ejército de Salvación. Este hombre decía: Señor, la pasión de algunos hombres es el oro, la pasión de otros es la fama, pero mi pasión son las almas. La pregunta sería para nosotros en este día: ¿cuál es nuestra pasión? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Será que amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Será que es nuestra pasión los perdidos? ¿Somos una iglesia que nos apasionamos por los perdidos? ¿O simplemente somos una iglesia que celebramos cultos y venimos a ser bendecidos para seguir viviendo la vida como todos los demás la viven? ¿O somos un pueblo con propósito, una iglesia con propósito? Creo que es el tiempo donde Dios está llamando a la Casa Apostólica Maraná a levantarse, a despertarse, y a despertarse por la pasión por los perdidos. Déjeme decirle en este día: los campos están listos. El Señor dijo en Juan 4:35, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Hay gente esperando por nosotros, hay gente esperando por usted, hay gente esperando por mí, hay gente esperando por usted líder, por usted hermano, por usted hermana, por usted joven, por usted señorita. Hay gente esperando por usted. La cosecha y los campos, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, dice Mateo 9:36 al 38, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Escúcheme bien, la cosecha es abundante. Hay multitudes que el Señor quiere alcanzar a través de nuestra vida, pero escúcheme bien, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Escúcheme bien, obreros a su campo, obreros a su campo. Le dijo a los discípulos que tenían que ser obreros. Mentor debe ser un obrero, líder debe ser un obrero, pastor debe ser un obrero, un obrero. En el enjambre de abejas está la reina. 2 están los obreros y 3 están los zánganos. Los zánganos simplemente se comen lo que otros trabajan. La reina, tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él espera que no seamos los zánganos, sino que seamos los obreros, que nos ocupamos en hacer la obra del Señor. Cuando miramos a nivel estadístico, a nivel mundial, hay aproximadamente 7.300 millones de personas en todo el mundo. Se considera que de esos 7.300 millones o 7.3 billones de personas en todo el mundo, hay un 33% que son cristianos. Dentro de esos cristianos entra más de 1 millón de católicos, 1 millón de cristianos. Escúcheme bien, 1 millón de cristianos entran en ese 33% católicos. Sabemos que los católicos, por su idolatría, por no vivir una vida verdaderamente en Cristo, por no vivir una vida verdaderamente de arrepentimiento, no van a irse con el Señor, andan perdidos. Entonces, mis amados, el porcentaje es muy pequeño, 10%, 15% a nivel mundial. Se considera que hay un
33% de gente que ha oído el Evangelio, pero no se ha decidido por Cristo. Y hay un 33%, o sea, 2.6 billones de personas que nunca, escúcheme bien, nunca han oído del Señor Jesucristo. Los grandes desafíos, 2000 años, 59 generaciones después, y el trabajo aún no ha terminado. Si usted nota en este día, cuando vino el Señor Jesucristo, en cada lugar había una sinagoga, pero las ovejas, las multitudes estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, y dijo: necesitamos obreros. Iglesia Maraná, necesitamos volvernos obreros, cada uno volvernos un obrero, un hombre, una mujer que trabaja por la salvación de los perdidos. Hoy en día vemos lugares de reunión, iglesias cristianas por todas partes, pero igualmente las multitudes siguen perdidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando vino el Señor Jesucristo, los líderes de su momento solamente se apacentaban a sí mismos, pero el Señor vino para pastorear y apacentar las ovejas, para ir y buscar al que se había perdido. Escúcheme bien, eso tenemos que hacer nosotros, ir y buscar el que se ha perdido. ¿Cómo experimentar plenamente la pasión? La pasión es el resultado directo de amor y compromiso. Escúcheme bien, amor y compromiso. Amor y compromiso. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Escúcheme bien, el amor de Cristo. Oswald Chambers dijo: la pasión del cristianismo viene de ceder deliberadamente nuestros derechos, llegando a ser siervos de Jesucristo. Este es un tiempo donde tenemos que ceder nuestros derechos para ser siervos del Señor Jesucristo. Wesley Dumbbell, americano, dijo: la pasión viene de Dios. No podemos encender este fuego, no podemos producirlo por nosotros mismos. Ningún hombre puede provocar en sí mismo ese fuego celestial. Debe venir del carbón del altar del cielo. Solamente Dios puede encender en tu vida ese fuego, y permita que en esta temporada de este año 2018 el fuego de la pasión por la cosecha, de la pasión por los perdidos, se encienda en nuestro corazón, en su corazón, en su vida, y vivamos como Cristo. Cristo vivió por la cosecha, murió por la cosecha y resucitó por la cosecha. La pasión viene de Dios, como toda dádiva y don perfecto viene de Dios. La pasión, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Pidan, busquen, llamen. La pasión por la cosecha se cultiva, siendo que la pasión viene de Dios. Esta se mantiene por nuestra intimidad con Él. Que todos nuestros corazones ardan con la llama apasionada hasta que la cosecha termine o Cristo nos lleve a casa. Ocupémonos en nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Salvar almas para el Señor Jesucristo. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer que dice: Señor, heme aquí. Como dijo el profeta Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dijo: heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Lo primero que debemos pensar cuando hablamos de equiparnos es que se debe encender ese fuego, se debe encender esa pasión, ese amor por Dios, ese amor por los perdidos, ese amor por el que no tiene a Cristo, ese amor con el cual nos encontramos cada día en el Transmilenio, en el bus camino al trabajo, cuando vamos a la panadería, a la lavandería, cuando vamos al mall y vamos a comer al lado de nosotros. Hay una familia que se está perdiendo, gente que muere en el hospital, gente que está moribunda en una cárcel, gente que se está suicidando, gente que está perdiendo la vida, gente que se droga, gente que anda perdida, está muriendo y está cayendo al infierno como arena están cayendo miles y miles, cada segundo, cada instante, multitudes están cayendo. ¿Por qué no orar en este día y decirle: Señor, enciende el fuego de la pasión por la cosecha? Amado Padre, en el nombre de Jesús, la casa apostólica está en tus manos.
Tú nos has llamado, Señor, como un ministerio para establecer tu reino en esta tierra, Señor. Tú has levantado al pastor Raúl, Señor, juntamente con la Paz Bexi y la pastor Fanny, Señor, y está levantando un equipo en ese lugar, Señor, de obreros, de mentores, de líderes. Están levantando discípulos en las casas de paz. Señor, que en este día, Padre de gloria, el fuego de la pasión por la cosecha, como en Jeremías, esa convicción en Pedro que debe ser obedecida, esa vida crucificada con Cristo en Pablo. Señor, dame almas para Cristo, como dijo Juan Nos, o si no muero, como dijo Señor Booth, Señor amado, dijo, la pasión de algunos es el oro, de otros la fama, pero mi pasión son las almas, mi pasión es alcanzar a otros para Cristo. Señor, hoy rendimos nuestra vida, hoy rendimos nuestra vida, hoy rendimos nuestra vida, hoy rendimos nuestra vida para que se encienda ese fuego, Señor, para que se despierte esa pasión, despierta esa pasión en lo más profundo de nuestro ser, para que nos levantemos, Señor, a alcanzar a muchos para el Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Permítame terminar diciéndoles, Dios nos ha permitido las casas de paz como un método o un medio para alcanzar la cosecha. Sé que algunos están siendo alcanzados a través de las casas de paz, pero qué bueno que pudiéramos celebrar cada 2 meses, ya ustedes lo dialogan, o máximo cada 3 meses, un día de la cosecha. Que celebremos en la casa apostólica un día de la cosecha, donde todos nos movilicemos, donde todos salgamos por las calles, por todos los lugares y traigamos gente y la convoquemos y hagamos una poderosa y gloriosa celebración, donde traigamos la gente. La palabra dice que debemos ir y buscar al perdido, ir y buscar la moneda, dice, ir y buscar el que anda perdido. Podemos hacer un ciclo evangelístico para ese día de cosecha. Bien, cada uno podría identificar 5 personas. Identifica 5 personas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que queremos ganar